Bienvenidos a Miedo a lo Desconocido. En esta oportunidad hablaremos de El Orla de Guy de Maupassant, uno de los cuentos más aterradores, más horrorosos y tal vez también más importantes de la literatura fantástica. El año 2014 publiqué un libro titulado Ensayo Fantástico. Es un libro publicado por Sur Umbral Ediciones y que el 2018 reedité agregando algunos ensayos. Entre ellos está el ensayo titulado El Orla de Guy de Maupassant y la invisibilidad en la literatura. Ya que este cuento es tan relevante y es tan importante, quería de alguna forma hacer referencia a algunos otros relatos posteriores principalmente y uno anterior que tienen que ver con la invisibilidad, ¿no? Que es parte importante del argumento del Orla. Eh, este cuento está publicado en 1887 en su tercera versión y definitiva, ya que anteriormente en 1886 se publicaron dos versiones que tienen una estructura narrativa. En cambio la de 1887 tiene una estructura de diario de vida y en ella se crea una especie de verosimilitud al tener a este protagonista con estas entradas en el diario, en esta escalada de locura en la que se va sumiendo el protagonista desde la aparición de este ser invisible que es el Orla, ¿no? El relato, su protagonista es un acaudalado que vive a las orillas del río Sena en una gran casa con sirvientes, y en una mañana ve pasar una embarcación de bandera brasileña, y luego del paso de esta embarcación por el río Sena va a comenzar a tener algunas sensaciones que nosotros hoy día las vincularíamos con un trastorno del sueño, que es lo que se conoce coloquialmente como la subida del muerto, ¿no? O la parálisis del sueño, que es su nombre más apropiado. Pero además de eso irá teniendo otras pistas y otros sucesos que irán en desmedro de su cordura. Además que son cosas que son muy interesantes porque las vamos encontrando como estas entradas, como les mencionaba, en este diario de vida, y algunas son muy breves y son muy específicas, como ver una rosa que se corta desde su tallo frente a él, ¿no? Y que algo la ha cortado, entonces él no entiende porque no puede ver qué es lo que está ocurriendo. Esta novela va acrecentándose la locura. Algunos han mencionado que se debe también a la locura que a raíz de una sífilis, Guy de Maupassant habría vertido esto en este relato, pero lo cierto es que él menciona en un documento que este relato lo escribió en completa cordura, por lo que al parecer esta enfermedad vendría o se le presentaría un poco más tarde, ¿no? Otros elementos importantes del Orla es que es un ser inteligente, que es un ser racional. El protagonista intenta atraparlo, pone cosas en su velador para que el Orla las coma, algunos manjares, y finalmente el Orla solamente toma leche y agua. También intenta tenderle una trampa con un espejo. Hay varias cosas muy interesantes dentro de este relato, pero que también nos llenan de miedo porque finalmente nosotros no podemos y no tenemos cómo saber qué es lo que está a nuestro alrededor, así como no vemos el viento, pero sabemos que ahí está, ¿no? Y que mueve las cosas y que sopla fuerte. En fin, hay otros relatos como El hombre invisible de H.G. Wells, que está publicado 10 años después de El Orla, en el que la literatura fantástica va a ir tomando otros ribetes que tienen que, o que están más cercanos
a la ciencia ficción, ¿no? Ya que en El hombre invisible es un científico que va a eliminar el índice refractivo de los seres humanos y se va a transformar en un hombre invisible que para poder relacionarse con otras personas tiene que efectivamente vestirse, porque de lo contrario no es imposible verlo. Esto también le llevará a la tentación de poder manipular y controlar a las personas, lo que lo va a llevar a una especie de locura por el poder que la impunidad de la invisibilidad le da, ¿no? Otra novela de 1905 que es atribuida a Julio Verne, que se titula Wilhelm, El secreto de Wilhelm Stories, y se le atribuye a Verne porque en realidad fue publicada de manera póstuma y es el hijo el que estaría involucrado y habría terminado esta novela a raíz de algunos apuntes. Uno de los elementos que de alguna forma llaman la atención y uno puede pensar que no es Verne quien está detrás, es porque el protagonista bebe una pócima y esta pócima le da una invisibilidad completa, hasta la ropa que viste en ese momento él se invisibiliza completo, hasta con ropa. Entonces ahí es donde uno piensa que a Verne ese hecho no se le habría pasado. Es un escritor que fue capaz de prever o anticiparse a lo que ocurriría 104 años después con el lanzamiento del Apolo 11 a la Luna, ¿no? En su novela De la Tierra a la Luna, que es una entrada de la cual ya hablamos con anterioridad. Otra novela, si bien es anterior y que es muy interesante, en una conversación un amigo escritor, Patricio Alfonso, me mencionó que la novela ¿Qué fue eso? De James O'Brien habría sido el antecedente de Orla. Es una novela es un cuento muy entretenido, es un cuento largo, muy entretenido, en el que el protagonista va a una casa supuestamente embrujada en busca de vivir una experiencia paranormal, y durante 3 meses habita en esta casa sin sentir nada hasta que pronto la presencia de lo que al parecer sería un incubo lo ataca en la noche y es capaz de atarlo, ¿no? Es capaz de, de capturarlo. Es muy interesante este cuento de Fitz O'Brien, así es que también se los recomiendo. Si es que quieren buscar elementos que tengan que ver con la invisibilidad de la literatura fantástica. Ahora, para concluir, hay una leyenda, principalmente de Chiloé, donde yo la conozco y es la raíz que a mí me toca. Yo sé que es una leyenda universal, pero en Chiloé está muy arraigada, que tiene que ver con el basilisco. Este basilisco es una especie de gallo con cabeza de gallo y cuerpo de culebra, de serpiente, y que nace del huevo de un gallo viejo que está a puertas de morir, y pone este huevo, y de ahí nacería lo que en otras también tradiciones se llama culebrón, pero acá es el basilisco chilote. Generalmente este huevo es puesto debajo de la casa de los moradores, y por las noches esta alimaña sale y se alimenta del resuello o de la respiración de las personas mientras duermen. La va enfermando y adelgazando hasta llevarlos a la muerte, ¿no? Los deja en cama y todas las noches lo ataca. Las personas no saben de qué se trata, qué enfermedad. Los médicos, los curanderos intentan ayudarle y no pueden. Sin embargo, en Chiloé ya todos saben que esa es la presencia del basilisco. La única manera de deshacerse de él es quemar la casa durante el día, mientras el basilisco está escondido, ¿no? Esperando a la noche para alimentarse de su víctima. Claro, es una pérdida completa, es una pérdida material, porque hay que dejar la casa sin que el basilisco se dé cuenta, pero de alguna forma se asegura la supervivencia de la víctima. En cambio, en el Orla de Maupassant
el incendio de una de las versiones, el incendio final, es completamente memorable y horroroso. No voy a entrar en detalles para que ustedes puedan leer y sorprenderse tanto como yo lo hice con este relato que me llevó a escribir El cuento maldito, que en una entrada anterior también lo leí, que está en mi libro Mente Suicida y otras muertes, y en el que recomiendo no leer a Lorla, ¿no? Pero probablemente esa recomendación tenga el efecto contrario. Así es que esos, amigos, eso es lo que les puedo hablar acerca de Lorla en este breve tiempo que da un video para el canal de YouTube. Invitarlos a indicar que les gusta, invitarles a comentar y a seguir este canal. Y pronto se vienen nuevas sorpresas con miedo a lo desconocido.